No conozco yo. Es feo, ¿no? Sí, la cleptomanía es un trastorno poco estudiado. Justamente salió un informe de el grupo de psiconeurobiología de los trastornos de la conducta del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, IDIBEL, de Barcelona, perdón la pronunciación, que, bueno, profundizó en las características de este trastorno y calculó una prevalencia estimada, escuchen, entre el 0,3 y el 2,6%, me parece altísimo, sí, de la población, y también indicó que 3 de cada 4 diagnósticos corresponden a mujeres. Mira. Y de hecho los casos más conocidos y más famosos son mujeres. No sé si esto prueba nada, es simplemente una nota al pie al pasar. Vamos a hablar con Lucía Facito, que es médica psiquiatra. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Bueno, esto siempre se prestó un poco a chiste, ¿no? Lo de la cleptomanía, de, bueno, es cierto, ¿no? Es una excusa, pero primero, digamos, ¿por qué ha sido tan poco estudiado y si es, cómo lo describirías? ¿Si es un trastorno, una patología, un qué? Bien, sí. Por un lado, la cleptomanía es un cuadro neuropsiquiátrico complejo que no es habitual que nos llegue a la consulta, por eso se cree que es mucho más prevalente de lo que en realidad figura en los números que mencionabas, del 0,5 al 2% de la población. Pero bueno, generalmente al ser un trastorno tan estigmatizado, las personas no suelen consultar, suelen tener mucha vergüenza, ocultarlo, y eso es una característica que diferencia este cuadro de otros diferentes, ¿no? La cleptomanía es robar, o sea, tener la necesidad de llevarse algo que no es tuyo, que no es propio. Exacto, es un impulso que la persona no puede controlar y tiene la necesidad de llevarse un objeto que habitualmente no es algo costoso, de valor, puede ser cualquier cosa. Las personas, después de esa tensión y esa ansiedad que sienten, hacen el acto, calman y alivian, pero luego sienten mucha culpa y arrepentimiento. Esto lo diferencia, por ejemplo, de una conducta antisocial, del robar intencionalmente, donde la persona no se va a arrepentir y lo que busca, el fin último, es el objeto, ¿no? ¿Y qué hay en ese no sé cómo se explica, digamos, desde lo que te pasa en la cabeza, qué es ese impulso que te lleva a querer hacer algo prohibido, pero que además está mal, que encima después te genera culpa? Digo, por muchos casos la persona lo podría comprar, no es que tiene una necesidad de robar ese objeto, sino que es como el hecho de robarlo. Exacto, es muy interesante el estudio que mencionabas, porque hasta ahora hablábamos en el DSM, que es el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es lo que usamos habitualmente en el día a día, habla de que la cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos, o sea que está asociado a la impulsividad. La impulsividad es el hacer una acción buscando un beneficio, un placer inmediato, como por ejemplo puede ser consumir una sustancia ilegal, o en el caso de un trastorno por atracón, comerse una porción de torta, y eso trae una recompensa inmediata. Pero este estudio lo que plantea es que en realidad la cleptomanía está mucho más asociado a un perfil compulsivo. ¿Qué quiere decir? La compulsión es una acción que uno hace no buscando una recompensa, de hecho trae angustia, pero sí buscando aliviar un pensamiento o una sensación, en este caso esa ansiedad por robar. ¿Podría ser, perdón, como el acumulador? ¿O nada que ver? Está dentro del espectro del trastorno obsesivo compulsivo, del trastorno por acumulación, y de hecho muchas veces los cleptómanos juntan y acumulan en su casa todo lo que roban. Y los cleptómanos, el cuadro, además de esta compulsión a llevarse un objeto que le pertenece a otro, ¿qué otros síntomas o qué otro tipo de cuestiones componen ese cuadro, digamos? Y lo más frecuente de ver es la comorbilidad con ansiedad y con depresión, porque justamente como sufren de vergüenza, no lo cuentan, lo ocultan, terminan teniendo y padeciendo, digamos, estos síntomas, pero también se ve una alta comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo y también con trastornos alimentarios. ¿Y la ley prevé esto? Porque digo, si vos te llevas algo, por ejemplo, de un local de ropa, y realmente te lo llevas porque sos cleptómano, no porque sos un ladrón, digamos. ¿La ley prevé esto?
Y sí, por supuesto que obviamente, seguramente la persona en el momento va a haber una intervención policial, pero si la persona explica que padece este problema, se hacen pericias psiquiátricas y psicológicas y obviamente se contextualiza para no penar a esta persona y sí mandarla a tratamiento, ¿no? ¿Cómo se trata? El tratamiento es complejo. Lo que plantea este grupo es que es importante clasificar los pacientes en un perfil más impulsivo o más compulsivo. En general, los más impulsivos suelen estar más asociados también a adicciones conductuales como la ludopatía, como la adicción al trabajo y a trastornos alimentarios. Y los compulsivos con un perfil más de evitar el daño y de trastorno obsesivo convulsivo. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual es la primera línea de tratamiento y según el perfil será más adaptada hacia la regulación emocional, por ejemplo, o hacia la prevención de la respuesta, que el paciente se exponga a estos estímulos, pero que pueda evitar robar. Lucía, ¿y existe la cleptomanía en jóvenes o menores? Digo, muy menores. En realidad el comienzo suele ser en la adolescencia o en la juventud, no es tan frecuente en niños y en ese caso, bueno, hay que evaluar que puede ser una conducta, digamos, normal, si es un hecho aislado. Y esto que decía Jessy de que 3,3 de cada 4 es en mujeres, ¿qué explica? ¿Por qué? Se cree que está, porque también hay teorías que hablan de que es una forma de regulación emocional y las mujeres tienen más tendencia a tener problemas de regulación emocional, entonces por eso estaría más representado en mujeres. No tenía ese dato tampoco de que tenemos más tendencia en dificultad a la regulación emocional. Es más frecuente, sí. Por ejemplo, lo que son los trastornos de personalidad límite, que están muy asociados a la desregulación emocional, también es más frecuente en mujeres. ¿Qué es la regulación emocional? Y básicamente la regulación emocional es, ante una emoción intensa, poder tener recursos, digamos, psíquicos para no ir al acto, no ser impulsivo, no Contar hasta lastimarse. 20. Exacto. Me hubiera dicho que era al revés, desde el prejuicio total. Los hombres que tienen problemas de regulación emocional suelen ser más impulsivos, por eso, por ejemplo, se ven más conductas antisociales y ese tipo de cuestiones o adicciones, y las mujeres van más hacia otro perfil más de trastornos, por ejemplo, por atracones o, como en este caso, la cleptomanía. Y la cleptomanía, no sé si está bien dicho el término, si se cura, ¿no? Pero o es un tratamiento continuo. ¿Cómo hace una persona que está atravesando esta situación? Sí, en enfermedad, general, no sé cómo. La cleptomanía es un cuadro crónico que tiene, como muchas enfermedades de salud mental, recaídas y que se hace un tratamiento agudo para cuando el paciente consulta y luego un mantenimiento justamente para prevenir recaídas. Lucía, perdón. No, dale. No. Mete usted, doctor. ¿Cómo? No, te iba a ¿Te parecen? preguntar- ¿Cómo se llama el de Chespirito? Digo usted, no, primero usted, no, después Doctor. usted, no, primero usted. Sí. Sí. Esto que volver a la serie. Sí, después lo Chicos, hablamos. qué ventanón. No, Después le dice a la chat. en el caso de un cleptómano o una cleptómana, para poner un caso puntual, ¿en qué momento se da cuenta o se arrepiente de lo que hizo? ¿Es enseguida? ¿Pasa un tiempo? ¿Es al rato? ¿Es al otro día? No, en general es enseguida, incluso el momento. sí, cuando ellos lo están haciendo saben que está mal, Enseguida. pero no pueden frenarlo. No pueden, pero ellos son Es conscientes. Y el automático. cleptómano es siempre cleptómano, en todo momento. O sea, no es que es a la noche, de día, No. en social, no social. O sea, viene acá y... En general lo que se hace es evaluar el contexto. Puede ser que ciertos lugares, en esto que hablaba de la desregulación emocional, ¿no? Cierto contexto estresante dispare más esa conducta o ciertos lugares. Eso puede suceder. ¿Y cuándo está el momento de la satisfacción entonces? Digo, en esta cosa de la respuesta inmediata que vos decías, porque si ya en el mismo momento de que lo estoy robando, sé que eso está mal, ya me está generando angustia, digo, ¿no? Sí, alivia esa tensión, por eso funciona muy parecido al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Uno tiene la obsesión de tengo las manos contaminadas, la estoy pasando mal, me siento mal.
me voy a lavar y es un alivio muy corto porque uno sabe en el fondo que eso no me está Qué descontaminando. infierno para la cabeza. Y, digamos, lo que es lo que le pasa por dentro a la persona, ¿se divide en etapas tipo el momento previo a llevarse el objeto, lo que le pasa cuando se lleva el objeto y el momento posterior a que se lleva el objeto? Sí, en general el momento posterior es la culpa, la vergüenza, muchas veces el arrepentimiento, muchas personas intentan devolver el objeto. Tampoco pero en el saben momento que es la cómo. adrenalina, cuando se lo está llevando, digamos, por ejemplo. Sí, produce cierto, como les decía, cierta recompensa inmediata, pero luego muchísima culpa. Porque son muy conscientes del La daño. característica del cleptómano es la culpa posterior. Sí, la culpa posterior y el Si no arrepentimiento. tiene culpa, no es cleptómano. Y no. Es un ladrón. Un ladrón llano nomás, el hacha. ¿Hay algo que sea el momento de la tentación o no? ¿O no tiene que ver con eso? Y depende cada paciente. Por eso hay pacientes que lo usan, o sea, es más un contexto de desregulación emocional, entonces quizás ante un momento vital estresante, una crisis vincular, angustia por algún tema de la vida particular, bueno, van y tienen esa necesidad. O quizás a algunos los dispara cierto contexto, ir a un shopping en particular o a una tienda en particular. Eso depende, por eso es importante personalizar el tratamiento para cada paciente. No sé si es tan infrecuente acá en Argentina. Si pregunto, seguramente nadie conoce algún caso. Yo no. Yo Ni siquiera tengo indirecto. conocido de conocido. Mira. Pero quizás Lejano, tiene que ver yo con lo lo de la conozco, vergüenza pero- que dice ella, que por ahí tenemos gente cerca y Ah, no, sí, y no puede ser. sabemos. Pero puede tampoco ser. hay grupos de ayuda como hay para otro tipo de patología o de adicciones. No. Pero en general los grupos de adicción, todo lo que es la terapia grupal sirve igualmente, ¿no? Para estos casos de adicciones conductuales y dentro de esto también la cleptomanía es recomendable que asistan a grupos. Sí, y vos decías que algo central es la culpa posterior al robo. Sí. ¿Qué hacen con lo que se llevaron? En general, A veces intentan devolverlo, otras veces lo acumulan o incluso pueden llegar a tirarlo. Por no es eso, un trofeo guardado. No, es, para nada. o sea, ya no les interesa, no lo quieren, Y no- una vez que lo tienen. Perdón, Jessy. Mm. Y no importa lo que robes. No, puede ser algo insignificante. O sea, no es que hay en el... O que se robe siempre el mismo tipo de cosas, o que robar un objeto que yo más caro te dé más placer que otro o algo así. No. Por eso justamente está en el acto en sí para aliviar esa sensación de tensión interna y de ansiedad por robar. Mm. ¿Desde qué? Fede te preguntó respecto de los jóvenes, pero ¿desde qué edad se sabe o consta de que se puede empezar con la cleptomanía? Y en general en la adolescencia es lo más Adolescencia. frecuente, sí. ¿Y en qué momento la persona acude a ayuda profesional? Y suelen pedir ayuda cuando tienen problemas con la ley o algún conflicto. O Antes no. No, o con familiares o con amigos. Porque si bien trae mucho sufrimiento, hay tanta vergüenza por Claro. contarlo y también desconocimiento. Y- La Claro. persona no entiende qué le pasa. Claro. Y una vez que empezó un tratamiento y que, por ejemplo, la familia está al tanto, por ejemplo, la pareja, ¿no? Cuando van a un lugar, las personas, por ejemplo, de la casa a la que van, tienen que estar advertidas, por ejemplo, ¿hay algún tipo de protocolo? No hay un protocolo particular, pero bueno, siempre recomendamos lo que se llama psicoeducación en salud mental, que es poder explicarle tanto al paciente como a su entorno qué es lo que padece, por qué, y para que el resto pueda entender y validar lo que le pasa, ¿no? Porque justamente en este trastorno hay una conducta que moral y socialmente está vista como mal y castigada, entonces trae mucho sufrimiento a la persona, que entiendan que están padeciendo y que no están solos. Y los robos. Suena feo, pero lo digo así para que sea bien claro. ¿Se puede dar en el propio entorno o en familiares? Porque los casos que conocimos eran en un shopping, en un súper, como en lugares ajenos. ¿Se pueden dar intrafamiliar, por ejemplo? Sí, totalmente. En la casa de un amigo, de un familiar, puede darse. No, una pregunta pava, pero penalmente no es atenuante, ¿no? ¿O sí? No tengo ni idea. Sí, lo que pregunté antes, que ella me contó que hay una vez que robaste, si hay un peritaje y algo, determinan que sos cleptómano, no sos punible, digamos. Y no.
Yo te voy a hacer una pregunta también muy bruta. ¿El cleptómano lleva una identificación que dice que es cleptómano? Digo, va a un negocio. No sé si es muy bruta la pregunta. Acá no es algo que se utilice. Desconozco si en otros países sí, pero no es algo frecuente. Porque digo, yo imagino que, no sé, una persona tiene un negocio, no está preparada para lidiar con un cleptómano. No, porque lo primero es una situación espantosa. Tiene que ir acompañado. Lo primero no le crees, ¿no? Claro. La primera reacción es no creerle. Por eso Pero- digo, es espantosa la Pero situación. no sé cuál es la reacción de un cleptómano si es, no sé, tengo un negocio, veo que te estás llevando un paquete de galletas, che, te estás robando, no sé, la actitud ahí no creo que sea como la de salir corriendo, sino, no sé, inventar una excusa o cómo es. Sí, depende cada persona cómo pueda reaccionar en el momento, no hay algo estereotipado, digamos. Ay, Pero- que te estés robando un anillo sí. de diamante, pues ahí es más complejo, ¿no? Claro, ahí ya es otro partido, ¿no? Hay, esto lo digo desde el prejuicio, ¿no? Pero tanto la cleptomanía como la adicción al sexo medio que se toman a la chacota, diciendo, dale, te estás haciendo un poco, ¿no? Hay como esta cosa de no creer demasiado, para el que ve, no para el que lo padece. De que es una sino- enfermedad, decís vos. Claro, decir, no, dale. ¿Qué enfermedad? Ya estás haciéndote el vivo. Sí. Totalmente, sí, son adicciones conductuales, cada vez se describen más, como decís, adicción al sexo, al trabajo, al juego. No necesariamente la ludopatía antes era el bingo, el casino, y por hoy los juegos online, cada vez en personas más jóvenes. Se llaman así, ¿no? Adicciones conductuales. Y el entorno también tiene que recibir tratamiento en caso de, qué sé yo, si alguien de la familia, es bueno que también el entorno haga alguna consulta o lo acompañe en ese... Sí, siempre en salud mental recomendamos que la familia participe de los tratamientos, incluimos a la familia para... pero se encara de esa manera el tratamiento para un cleptómano. O Sí. puede ser terapia individual también. O sea, un es tratamiento individual, pero siempre es importante incluir a la familia en alguna consulta para explicarles, para dar consejos, sobre todo para que tengan conocimiento y puedan validar y acompañar a ese paciente que está sufriendo. Gracias, Lucía, por haber estado acá explicando Gracias. un tema que no todos conocen y es más, lo asociamos a noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo porque hubo casos conocidos a nivel mundial, pero bueno, ahora hay información que habla de, bueno, algunos detalles de las características de esto que en definitiva es una patología. Gracias, Gracias. Lucía. Gracias. Vamos a seguir actualizando a partir del anuncio de Donald Trump lo que surja de información. Por lo pronto no hubo repercusiones en líderes internacionales respecto de esta afirmación. Sí hay algunos artículos que tienen que ver con medios iraníes, de Tehran Times, y hay otro que es Mer News, que básicamente dicen que esto no es así, que no hay una